Bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en una conferencia de prensa en el marco de la materia televisión de la Diplomatura de Locución de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en coordinación con el ISER. Yo soy Day García Cueto, estoy con Javier Oliva y los vamos a estar acompañando durante todo este momento. Así es, en esta rueda de prensa que se retransmite por Radio Revés 88.7, la radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y por el canal local de la ciudad de La Calera Televisión. Vamos a hablar sobre la llegada de la era digital que ha revolucionado al periodismo. Los medios hoy por hoy se enfrentan a nuevos desafíos, se debaten entre las fake news, la diversificación, la velocidad a la que se accede a la información y la interacción con la gente. Algunas respuestas las vamos a tratar de encontrar con nuestros invitados, que son periodistas. Lo que vamos a preguntarles o vamos a tratar de evacuar es cómo se enfrentan los desafíos que propone esta era, pero también cómo encontramos oportunidades. Si bien ya los conocen, los vamos a ir presentando uno por uno. Primero, las damas. Alejandra Bellini, licenciada en Comunicación Social, recibida en la universidad, en el Colegio Universitario de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria. Locutora, egresada del Colegio también Universitario de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria. Maestra de música, no sabía. ¿Usted sí? Maestra de música, residida en el Instituto de Bellas Artes de La Pampa, de donde es oriunda. Forma parte del equipo de Canal 12 de Córdoba, además de conductora y columnista de distintos programas de televisión. Fue editora web del lanzamiento de la plataforma digital del canal. Fue la primer mujer jefa en la historia de Canal 12, una historia de 60 y pico de años. O sea, tiene diplomatura en periodismo político y especialización en marketing digital. Hace muy poquitos días inició sus tareas como conductora también de Noticiero 12. Muy bien, bienvenida Alejandra. Muchas gracias. Bien, también está con nosotros el señor Marcelo Chelo Meloni, quien también es periodista. Como movilero trabajó en Radio Mitre, en Canal 10 y en Telefe Córdoba. Desde 2006 se desempeña en Canal C en diferentes ciclos, como ha sido Hora 25 e Ida y Vuelta, y en la actualidad está al frente de Jornada Política y también en el noticiero Córdoba Noticias. Además está en Continental Córdoba, donde conduce Las Fuerzas del Chelo. Y lo más importante, lo que él destaca, es que también se ha animado a subir un escenario con un show de stand-up. Muy bien. Y por último vamos a recibir a Martín el Gringo Bricio. Inició su carrera conduciendo un programa de heavy metal en la 88.5 FM Joven, una de las primeras radios de Córdoba. Además pasó por FM Venus, por Galena, por la FM de la UTN. También estuvo por Rock and Pop, La Roca y sus distintas versiones. Siempre rock, más rock 97.5. Pasó por Pobre Johnny, por Gamba, por Good News Radio, por Vorterix, Cosquín Rock Radio. Y hace algún tiempo atrás también se animó a la televisión conduciendo Rockerazo en Canal 12. Actualmente los domingos por LB2 co-conduce junto a Mario Luna y Marcela Palermo la versión nueva de Alternativa, un clásico de la radiofonía de Córdoba, así que también un fuerte aplauso para él. Bien, entonces ya presentados nuestros invitados, vamos a comenzar con la rueda de prensa, como ustedes ya saben, a una pregunta por vez vinculada al eje en cuestión, que es el periodismo en la era digital. ¿Sí? Comenzamos. A ver, ¿quién es el primer...? Hola, Lisandro Toselo de La Voz del Interior. Mi pregunta está dirigida a Alejandra y tiene que ver en cómo se puede aprovechar la tecnología para mejorar la investigación y la presentación de noticias. Sumamente interesante, creo que es el gran desafío que estamos atravesando en este momento. Me parece que en lo que estamos trabajando es tratar de entender cómo las nuevas generaciones van a buscar la información. Yo tengo un hijo de 16 y uno de 12 que claramente no van a prender la tele para buscar las noticias, aunque sean mis hijos y yo trabaje en tele. Entonces me parece que ese es el gran desafío, entender dónde las nuevas generaciones van a buscar esa información, a través de qué canal los vamos a tener que ofrecer, a través de qué lenguaje y a través de qué soporte. No tengo
la respuesta, si la tuviera sería maravilloso, pero lo estamos tratando de explorar. Hoy son las redes sociales, son los medios digitales, pero por ejemplo, no sé, el Chelo hace streaming, yo me siento vieja para hacerlo, pero hay que probar nuevos formatos, hay que tratar de entender a ver cómo lo podemos comunicar, pero claramente la información cada vez es más necesaria. Y te agrego algo más, cada vez es más necesaria la confianza. Creo que hoy la gente a veces se pierde tratando de buscar una información y le lleva mucho tiempo corroborar si esa información es verdad. Entonces creo que vamos a tener que trabajar en formatos, en soportes y en la confiabilidad que hay que crearle y que lleva mucho tiempo para poder compartir información verdadera. Y si hablo mucho me callan, no hay ningún problema. Hola, buenas tardes. Soy Melissa Vega de Todo Noticias. Mi pregunta es general. Me gustaría saber si estos nuevos creadores de contenidos, que son influencers, personajes de reality shows, que ahora podemos ver que están acaparando labores periodísticas, por decirlo así, resulta para el periodista que ha estudiado, se ha preparado, una amenaza en este tiempo actual. No. Arrancó. Primero, gracias por invitarme. Gracias por invitarme. ¿Sí? Un verdadero gusto y placer. No constituyen una amenaza, sí da por momentos algo de bronca. Porque, a ver, la dinámica termina siendo siempre más o menos la misma. Contaba un poco Lale, ¿no? Esto de la confianza. Tanto tiempo y tantos años en el medio hace que lo que tira un influencer después lo confirman con un periodista. Si lo dijo el periodista y lo dijo el influencer, bueno, no debe ser tan mentira. El punto es que van cambiando las lógicas, van cambiando las lógicas. De todas formas, los influencers de hoy eran los mediáticos de ayer y fueron los... Siempre aparecen nuevos actores en el medio y aparecen nuevos actores en la comunicación y en el periodismo. Hay que ser lo más confiable para la gente y respetarse uno mismo. Si hay algo que nadie le puede discutir, ni al gringo ni a la Ale, que no han sido en toda su trayectoria ellos mismos siempre. Entonces, ¿quién le va a discutir algo a ellos? Nadie, y eso te lo gana la confianza, la trayectoria, todo el tiempo hacer lo mismo. Y después va a venir un influencer y va a venir un pibe de 20 años a tirar, pero después van a caer en vos para decir, che, lo que dijo este es real. Y ahí es donde se cierra el círculo, me parece que es por ahí. No sé. A ver, Andy Warhol en la década del 60 dijo, en el futuro todos tendrán sus 15 minutos de gloria, ¿no? Todos sin excepción. Bueno, creo que lo que está pasando ahora con el tema de las herramientas, donde hoy todos somos nuestros propios jefes, solo hace falta una laptop, una notebook o un celo con una cámara decente y ya está. De ahí en más, quién llega más o quién llega menos, más o menos como dice el Chelo, me parece que tiene que ver con el mensaje, con lo que se dice, cómo se dice y con el contenido. Creo que eso es lo único que no es negociable. Ahora, esa anarquía es lo que genera que, bueno, que hayan cambiado los paradigmas y los parámetros y sobre todo los canales de comunicación. Antes se dependía de un medio de comunicación con toda una estructura, después aparecieron, como decías vos, el 88.5, que fue en las primeras radios llamadas Trucha, que era un radiooperador con 2 tablones, un caballete, 2 perros durmiendo abajo y con la ropa colgada transmitiendo una radio de su casa. Y eso fue como una especie de, llamémosle, revolución punk a nivel mediático, esto de hazlo tú mismo, todos podemos hacerlo. Bueno, eso se transformó en un negocio, se transformó en una empresa, fue siguiendo y hoy por hoy esta anarquía es lo que nos lleva a esto, a que todos tengamos una herramienta y un arma. El problema es que se dice como se dice y sobre todo la descodificación, ¿no? Creo que eso es lo más peligroso y eso sobre todo apuntando a las nuevas generaciones donde no solo el tema de la fake es peligroso, sino que ni siquiera se preocupan en chequear y en confirmar si es real o no real y lo peor de todo que no les importa. Si sale la noticia que murió Mengano Sultano, lo tiro lo mismo. Bueno,
Creo que eso es lo peligroso, Chelo. Uniendo las dos partes, quizás lo positivo de esta situación, si le podemos encontrar algo, sobre todo quienes están estudiando y quienes nos dedicamos a eso, es que a los que trabajábamos en medios tradicionales nos sacudieron y nos obligaron a entender que quizás estábamos viejos en un montón de sentidos y que había cosas que teníamos que cambiar y mejorar. Esta democratización de la posibilidad de comunicar, más que una amenaza, yo diría que lo tomaría como, che, fíjense, porque hay gente que no los está mirando a ustedes y por algo es. No habrá que revisar algo, no habrá que ver de qué otra manera hay que comunicar, no será que tienen que actualizarse en algunas cosas, y sí creo que el problema de la verdad es un problema grave que excede al periodismo y que tiene que ver con lo que hoy se consume y cómo se consume, ¿no? Pero creo que hay una parte buena que es, bueno, hay otros lenguajes y si no los aprendemos y no los entendemos, es probable que nos quedemos afuera. Aparte de esto que dice el cambio, creo que el cambio fue hace 10 años, 5 años, ya estamos, ya está, el futuro llegó. Sí, no se puede combatir. Yo entiendo lo del cambio, pero y comparto y ya estamos en el medio del aire, estamos todos transitando esto. Pero a mí me pasa que se manejan las mismas lógicas que hace 20 años. ¿Cuáles son los 2 canales de streaming más vistos en Argentina? Luzu y Olga. ¿Qué es lo que lo une a ellos? La calidad. Tienen cámaras de la hostia. Laburan una producción enorme. Editan y tienen posteos de edición similares o mejores que los del 12. Tienen producciones, tienen conductores carismáticos. Sí, son las nuevas estrellas aparte. Son las nuevas estrellas, digo. ¿Qué es lo que cambia de lo que pasaba hace 15 años? ¿Qué se consumía hace 15 años? Lo que tenía calidad. Sí, en diferencia de... Calidad técnica, no siempre de contenido, ¿no? Sí, que eso ya es otra discusión. La radio trucha, que se hacía con 2 tablones, 2 perros, tenía su nichito, su público, pero la más escuchada era la 100.5. Por una cuestión técnica. Pero hasta que fue creciendo la otra y se equiparó. Pero fue la más escuchada. Digo, sí, claro. Siempre la calidad, una cuestión técnica, equipamiento. Sí, pero con el amparo de un monstruo atrás, de una empresa grosa. ¿Qué tiene Olga atrás de amparo? Y bueno, lo mismo. Un monstruo. Digamos, va por ahí. Las lógicas cambian los nuevos canales. Creo que YouTube ha venido también todos podemos tener un canal. Ahora, mientras más profesional lo hagas, mientras más inviertas, mientras más guita le pongas, pero mientras más profesional lo hagas. Creo que la diferencia la sigue marcando el humano, ¿no? O sea, claro, el contenido. Coincido. Lo que se dice, cómo se dice y qué se dice. Sí. Totalmente, sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Micaela, de Radio Amistad. Yo les quería consultar esto que me parece muy interesante sobre el tema de los noticieros y las redes sociales. Muchos de los medios hoy tienen redes sociales. Usted hablaba de los medios de hace más o menos 15 años que obviamente ha ido evolucionando. La consulta es, ¿creen que en algún momento las noticias tan instantáneas como las redes sociales pueden llegar a suplantar a un noticiero? ¿O cómo puede transformar eso? Ojalá que sea después que me jubile. Eso te iba a decir. Danos un par de años. No falta tanto. No sé. No falta tanto. Creo que es el desafío más lindo. Yo creo que las cosas están cambiando y es imposible frenarlo. ¿Cómo se va a dar? Ojalá tuviéramos la bola de cristal y lo supiéramos como para poder prepararnos para eso. Pero me parece que la constante tiene que ser la capacidad de adaptación. Las cosas cambian y cambian muy rápido. Yo siempre cuento que cuando empezaron las redes en el 12, yo fui a Buenos Aires a capacitarme en Periscope. ¿Alguien sabe lo que es Periscope? Fue una primera. Y son jóvenes, Y son jóvenes. Exacto. Era el vivo que tenía Twitter hasta que Facebook le sacó el vivo y desapareció. Y yo me fui a capacitar y entre que yo fui a Buenos Aires y volví, desapareció. O sea, hice una capacitación que no me sirvió para nada. Eso les va a pasar todo el tiempo porque las cosas cambian muy rápido. Cuando Arriba Córdoba empezó hace 21 años, Facebook estaba prohibido en la empresa porque era un elemento de distracción. Hoy es un elemento de trabajo. Entonces, fíjense cómo cambian las cosas. Creo que no sabemos hacia dónde vamos, pero sí sabemos que nos tenemos que adaptar, que tenemos que entender y no hay que subirse a todas las olas tampoco. Uno puede elegir a dónde subirse y a cuáles no. Sí, aparte esto de que, bueno, con lo que decía recién, cada uno tiene una herramienta
y es un arma. Entonces, no sé, ahora que salió que vos podés sacarle una foto al auto que está mal estacionado en la puerta de tu casa, y bueno, o sea, ya ni siquiera hace falta los inspectores o el zorro gris, ya somos nosotros mismos, ¿no? Todo está cambiando en todos los ámbitos. Todo está cambiando, todo, absolutamente todo. Pero es la dinámica que nos toca. Pero por supuesto. Es la que nos toca. Ya lo reemplazaron las noticias de Twitter, sobre todo de X, ya reemplazaron las noticias. El noticiero, de hecho, el noticiero que ellos hacen, que hago lo que hacemos nosotros, en el caso de Canal C, siempre le buscamos un poquitito más de lo que dice en Twitter. Yo desde que se cerró día a día, que no leo un diario. No leo un diario. Yo me informo por redes sociales. Sobre todo porque la información te la da la fuente directa, o sea, el periodismo históricamente es el mediador, entonces, no sé, antes, jugador de fútbol X, Ginóbili, que sea, la primicia de su renovación de contrato se la daba al periodista amigo, al medio que pagaba la exclusividad, ahora lo suben en Twitter y nos enteramos toda la vez. Sí. Se acabó, pero se acabó, ¿eh? Y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de interpretar eso, punto. O buscar otras historias, ¿no? Perdón. También. O buscar otras historias. Hay un montón de cosas que pasan y suceden que quizás a las redes sociales no les interesan. Y quizás a la comunidad donde vos estás sí. Entonces, me parece que todavía el periodismo sigue teniendo una importancia en ese sentido, en contar quizás las historias que se pierden en el medio, porque díganme ustedes cómo hacen para ordenar la cantidad de información que hay. A mí me cuesta, le pido ayuda a la inteligencia artificial, no se enojen, pero yo la uso y la uso mucho, más allá de todas las cosas que tiene, pero digo, hay como una inmensidad de información que quizás también parte de lo que el periodismo tenga que hacer es ordenar un poco esa locura que quizás la gente no tiene tiempo de ordenarla para saber lo importante. Ahora, ¿cuál va a ser la jerarquización que vamos a hacer y cuál es el criterio de lo importante? Lo iremos descubriendo juntos. Ir discutiéndolo. Ahí la pregunta, compañera. Sí, a ver, Radio Oriental. Justamente va orientado a lo que acabas de decir al último. ¿Cuáles son los criterios que deberían utilizar en esto de la noticia inmediata de las redes? ¿Cómo también se ha perdido el tema de la ética, que es uno de los valores, ¿no?, del periodismo, además de la objetividad? ¿Cómo manejan eso y la transformación de las habilidades que tienen que tener en la era digital? ¿Quién quiere contestar? No, pero pará, ahí es lo que no coincide. La ética no se perdió. La perdieron algunos que no hacen periodismo, que hacen otra cosa. Lo que pasa es que hay una gran cantidad de comunicadores que terminan siendo la voz de determinados espacios, de determinadas corporaciones, o terminan siendo la voz de personas que tienen algún tipo de interés, que no son periodistas. El periodista maneja cierta ética. Ahora, hay cierta ética, no, maneja una ética. Digo, pero lo que pasa es que estamos confundidos de que como todos hablan, entre el periodismo y el comunicador hay una diferencia abismal. Maju no es periodista, es un comunicador y es muy hábil como comunicador, pero no es periodista. Dejó de ser periodista hace un montón, porque lo era. Pero seamos claros, nosotros que estamos en el medio, nosotros que hacemos comunicación, tenemos que entender quiénes son los comunicadores y quiénes son los periodistas. Y hacenos ahí la diferencia. ¿Cuál es la diferencia para vos entre un periodista y un comunicador? La formación. La formación y a quién le estás hablando y a quién no. ¿Puedo poner un ejemplo práctico? Vamos. Que me parece que por ahí a veces es más fácil entenderlo desde ahí. Te debes acordar acuartelamiento de la policía, diciembre, 3 y 4 de diciembre. Claro, la gente, perdón por la palabra que voy a usar, nos reputeaba porque nosotros nos decíamos la cantidad de muertos que había que se decía en las redes sociales. No lo podíamos decir porque no era verdad, porque no había una sola fuente que lo confirmara. Esa es la diferencia entre hacer periodismo y no hacerlo. Llegar después, quizás publicarlo más tarde, pero esperar. Yo no puedo decir que hay 5 muertos si no tengo una confirmación. ¿Cómo voy a decir semejante cosa? Esa me parece a mí que es la diferencia entre un periodista y un comunicador. ¿Vieron esos principios básicos de periodismo que aprendimos hace un montón de tiempo? Cambian los soportes, cambian los lenguajes, cambian las generaciones, cambian un montón de cosas. Eso no cambia, porque si yo no voy a recurrir a una fuente, no voy a chequear la información, no voy a tener responsabilidad para comunicarla, no voy a ser periodista, voy a ser un irresponsable. Entonces, eso no cambia. Y si voy a tener diferentes varas para preguntar y analizar... Tampoco. Buenas tardes, Juliano Bonaveni, Radio Suquía.
Lo que yo quiero preguntar, saliendo un poco de este tema, es la relación con el público y la diferencia entre hace un tiempo y ahora, sobre todo con la aparición del streaming y las redes sociales, y en definitiva, cómo lidiar con el hater. Es una cosa muy linda, que se trabaja mucho en terapia. He metido mucha terapia por culpa de los haters. ¿En serio los tres? Yo ¿Les por lo menos. afectó? Yo sí. ¿Vos yo también? sí. ¿Cómo? Yo he hecho terapia. Sí, Yo sí. metí terapia por hater. Vos no. Pero porque... Siempre hay un barman dispuesto. Bueno, es tu terapia. Pero lo que pasa es porque hay una cuestión de formación histórica. Él trabajaba en una radio en donde siempre había un par que puteaban fuerte. Pero que se trataba de eso. Claro, y él fomentaba eso. Yo nunca soporté, nunca en mi vida soporté un tipo que me criticara. Creo que y de manera anónima, mucho peor. Pero es parte de lo que hoy tenemos que aceptar, no hay opción. Aparte. Creo que ahora está todo abierto y hay una exposición absoluta y no hay filtros de ningún tipo. Entonces, se terminó el chamullo, digamos, en los canales de streaming, está el numerito abajo, cuánta gente está conectada y cuánta no. Entonces, antes era, te escucha mucha gente, yo, boludo. Y era más o menos, más sí, más no que sí. Bueno, en este caso, no, y eso se ve en todos los casos. O sea, el que te escucha o el que te ve te está posteando abajo, y así como nos gusta que nos digan que somos lindos, porque un poco para eso nos dedicamos esto también, también está lo otro, que también están los guapos del teclado, digamos, el que se escuda atrás de un monitor y que es fácil y genera ruido, la puteada, y bueno, el devenido hater que le costó terapia. Sí, claro. Sí, yo por ahí diferencio entre el que dice que no le gusta lo que haces, que tiene todo el derecho de que no le guste lo que haces. Es como una profesión. Claro, al que sí, y que es con un nivel de virulencia que uno no logra entender, o que discuten sobre cosas que no son verdad. ¿Y qué vas a hacer sobre eso? ¿Qué quieres que haga? No hay manera de contestar a eso. Hace poco pusimos un posteo en el programa, en la streaming de política, metemos un posteo de un comentario, un recorte del programa de un comentario que yo hacía sobre las elecciones futuras. Tuvo, no sé si son 60.000 reproducciones, como 200.000 comentarios, donde me iban puteando como en fila, ¿no? Me trataron de libertario, de cuca, de comunista. Sí, porque además es de todo, es de todo. Claro, todo junto. Y tú decís, y me empecé a contestar. Y empecé a contestar, No contestan. Descalentado. No les enseñe, no contesten. Don't feed the troll. Hasta que me llama el productor del stream me dice, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, estúpido? Estoy contestando, mirá las pelotas. No contesté. Así que dejé de contestar y borré los comentarios anteriores. Porque aparte era con mi cuenta, ¿no? O sea, de frente nada. Sí, sobre todo porque no hay horizontalidad, no estás en el mismo nivel. No, o sea, no. El otro está emparado en el anonimato y vos bajarte a eso, digamos, no es que estás arriba de nada. De todas formas, es bastante jodido así, ¿eh? Porque digo, me metí también en una hace poco de instituto, yo fui dirigente de instituto y me metí a comentar y además. Ya lo conocen al un par de hinchas de instituto a matarme y un dirigente se subió a la ola del hate. Y no tuvo mejor idea que publicar una información privada mía que tenía él acceso por ser dirigente del club. Bueno, esa es la falta de código. Entonces, ahí es donde, ¿cuál es la diferencia? De todas maneras, se hizo ya hasta... Hay una industria de eso y hay cosas que, vamos a decir, la verdad, son brillantes. Brillantes. O sea, entré por los comentarios, chicos. Claro, entré por los comentarios. Hay canciones de comentarios. En TikTok los consumos son maravillosos. Pero eso tiene otro nivel. Eso es artístico. Eso es artístico. Y no es es creativo, es totalmente claro, creativo. y no es agresivo virulento, digamos. Claro, es como otro nivel. Pero es que hay arte ahí. Pero duele, chicos. El hate es horrible. No es algo lindo, no, para nada. Pero es parte y si no lo aceptamos, nos tenemos que dedicar a otra cosa, lamentablemente. Y lamentablemente suma interacciones, porque aunque sea negativo es un comentario y hay gente que todos los días a la mañana se levanta para conectar
conectarse en YouTube, por ejemplo, y mirarnos y putearnos todos los días, pero nos da una vista más. Claro. Nos da una vista más. Así que Bueno, bueno, eso lo decía Humberto Eco hace ya bastante tiempo, el tema de la invasión de los idiotas. Dice, antes la opinión del estúpido se circunscribía a una sobremesa con 2 vinos de más en un bar donde quedaba ahí, ¿no? A la negra hay que matarla a todos. Chao. Bueno, hoy esa persona tiene el mismo poder de opinión que un premio Nobel y capaz que hasta llega más ese comentario que Totalmente. No, y lo pone, capacitado o ilustrado, ¿no? y lo pone en telejuicio. claro, se Público discute. que lo tira y ahí Y lo se pone. queda, claro. Sí. Igual voy a decir algo, si no creemos en los malos comentarios, tampoco son los buenos. Seamos ecuánimes en eso también. Bien. No nos subamos a ninguna de las dos olas, porque ninguna de las dos, esas personas no nos conocen. Validemos nuestro trabajo desde otro lugar. No. Bueno, Es otra difícil, pero hay que tratar de hacerlo. Bien. Otra pregunta por aquel lado, bien. Bravo de Radio Sucesos. Volviendo un poco al rol del periodismo, batallando con las redes sociales, ustedes en sus inicios claramente son referentes para muchos de los que estudiamos. ¿Han tenido algún referente en sus inicios dentro de la profesión? Y hoy en día, ¿esos referentes siguen manteniéndose, han cambiado, han surgido nuevos? Ay, qué lindo. Yo me acuerdo que la primera entrevista que fui a hacer, hice todo, era estudiante, con pocos recursos, hicimos todo para ir a Buenos Aires a hacerle una entrevista a Lalo Mir. Para mí era lo mejor que había en la radio. Yo quería ser locutora solamente, ¿no? Y fue como un sueño cumplido. Para mí estaba conociendo a una persona que tenía una voz que comunicaba. Para mí era mágico, yo era muy amante de la radio, que vos escucharas a una persona y una persona sea capaz de pintarte paisajes y que te emocionara y que te hiciera llorar y que te hiciera reír. Para mí eso era la magia de la radio y de la comunicación. Yo soñaba con ser eso. Después descubrí el periodismo, después fui por otro lado y terminé haciendo esto, digamos, pero te diría que sí, que eso fue como un poco el horizonte que yo tenía cuando era estudiante. Después, bueno, las cosas cambiaron, pero ese era mi horizonte de niña adolescente. En mi caso, además yo me terminé dedicando al periodismo casi por accidente, porque en realidad el vínculo era otro, que era la música, era el amor principalmente por el género que nos volaba la cabeza en ese entonces, saliendo de una adolescencia, primera juventud, 19, 20 años. Entonces era la necesidad de expresar todo lo que sabía, todo lo que escuchaba y todo lo que conocíamos, y apareció la radio como el canal, el vínculo para hacerlo. Haciéndolo me di cuenta que es lo que quería hacer y es lo que me terminé dedicando, estudiando después, que fuimos compañeros con Chelo del CUP también egresado, sí. y ya dándole un marco profesional un poco más serio y más prolijo. Y haciéndolo, sí, comparto con Lalo, y tuve la dicha de hacer radio hace poco con Lalo, compartiendo estudios. Y bueno, Lalo es un poco el padre de todos los que hacemos Radio Rock, Mario obviamente que también, y particularmente el Ruso Berea fue el tipo que a mí me terminó de dar forma, y también el haber tenido el placer, el gusto de hablar con él y de estar, bueno, haber hecho un par de cosas con él. Lindo. A mí, lo mío fue una mezcla de periodismo y locución. Yo siempre fui muy amante de la locución, yo era de escuchar radio a la noche. A las madrugadas, ¿viste? Las voces femeninas me encantaban. Fui muy fanático siempre de toda la vida de Omar Pereira, aunque la diferencia de edad no sea tanta, pero con Omar era fue mi gran ídolo de siempre. Y periodísticamente del PTT. Y yo pude empezar a laburar en Canal 10 de muy chiquito, y era el que le llevaba los papelitos al PTT cuando era movilero. Entonces pude seguir su trayecto y pasé a ser su productor, y después de ser su productor fui su movilero. Fui movilero de 5:50 en la radio y de Crónica 10 cuando era conductor de Crónica 10. Cuando abre Mitre, yo me voy con él a Mitre, porque él me lleva a Mitre como movilero de él. Entonces, para mí fue eso. Y como locutor, yo después me voy de Mitre, termino trabajando con Omar en Pulso y con la José, que está acá, que fueron dos grandes maestros. Y yo los tengo ahí como referentes. Y yo quería mezclar la locución con el periodismo, y para mí fueron como mis dos grandes referentes, y siempre me encantó contar historias. Y para mí el que mejor contaba historias era el Ruso Berea.
Lo que pasa es que el ruso nadie lo escuchaba cuando contaba, sino lo veían como ex jugador de fútbol, porque sabía mucho de rock. Yo decía, escuchen cómo cuenta él, mejor contador de ahí historias tenés un del mundo. autodidacta total. El ruso no sé si terminó el secundario, es un tipo que no tiene ninguna formación pero de otra época académica. Y hoy el ruso, por favor síganlo, hoy el ruso está haciendo algo que es fabuloso. Se ha metido en un streaming con Yayo y 3 humoristas más. Sí, sí, sí. Y decís, están de la ¿qué hace cabeza, este sí. chabón ahí? ¿Sabes qué hace? Brilla. Es brillante. Porque a la lógica del relato le pone la rapidez del tipo de cancha. Sí. Entonces tiene comentarios que no son soeces, pero son graciosos. Y voy a decir, está, chapo, arma. Chapo. Bien, tenemos otra pregunta por allá por el fondo. Muchas gracias. Belén Luque para CNN. Un placer. Qué hermoso verlos. Yo los veo en la tele, en los medios y tenerlos acá. Un privilegio. Bueno, esta tiene un par de opciones sobre específicamente la capacitación profesional, teniendo en cuenta lo que veníamos conversando de esto de poder contar historias. La pregunta es, ¿cuál es la habilidad más importante que debe desarrollar un periodista moderno? Opción A, manejo de herramientas digitales. Opción B, pensamiento crítico y análisis. Opción C, capacidad de contar historias en múltiples formatos. ¿Puedo agregar una más? Ser buena persona. Y después viene todo lo demás. Yo prefiero trabajar con buenas personas que todavía tengan que aprender que con malas personas que saben un montón. Armar equipos interdisciplinarios donde tengas gente que sea de distintas generaciones, que sepa distintas cosas, gente con experiencia, gente sin experiencia, gente con ideas nuevas, gente con ideas viejas, y todo lo que dijiste es correcto. Todas las tenés que manejar. Y quiero agregarle esto, somos la generación que vino a romper el maltrato en los medios. Por eso está bueno. Para arriba nuestro se trataba muy mal la gente, internamente, muy mal. Y no hace falta. Se puede trabajar. Y se puede trabajar en un ambiente tranquilo, sin gritos, sin denostar al otro, sin putearlo, sin hacer sentir que el otro es una basura. O por ahí, hay momentos del vivo, por ejemplo, que son súper estresantes y vos podés gritar, pero sin agredir a nadie. Vos podés avisar que algo está pasando y que, qué sé yo soy una persona súper efusiva, pero sin maltratar a nadie, digamos. ¿Te parece que tiene que ver también con que se tuvo que bajar necesariamente la espuma del ego, ¿no? O sea, sí. ¿Pero por qué? Por ejemplo, antes había 3 canales de televisión y 3 radios, punto. Entonces los que trabajaban ahí eran superestrellas. Primero que eran millonarios, segundo que los conocía todo el mundo, salían de la calle, bocinazos y demás. Eso se terminó con todo esto que estamos hablando. Se terminó de equiparar, entonces, hermano, ya está. Ya no sos el semidios que era antes, o por lo menos los que empezamos, ya entramos con otra cabeza y con otro concepto y con otro criterio, ¿no? Y hay un concepto, pero digo, el concepto de violencia. Cuando nosotros entramos a laburar, la violencia hoy estaría... Pero ejercida por estos tipos. Pero claro, a ver... Cuando yo entro... Somos muchas más mujeres que vinimos a no solo a democratizar los espacios, sino a suavizarlos. Por supuesto, ni lo dudes, ni lo dudes. Yo siempre cuento la misma historia. Cuando yo entré en los SRT, al noticiero, yo tenía 19 años, y entro y recién estaba viendo ahí que estaba expuesto un Olivetti. Bueno, yo vi a un periodista putear a su jefe y agarrar un Olivetti y revolearla. Y que circule 25 metros, 20 metros, ponele. Decime que también la cabeza de... No, pero pegó en un vidrio. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de la pecera de los noticieros del Canal 10? El Canal 10 tenía todo un gran ventanal que daba en la parte de afuera. Y le pegó eso, claramente. Cayó todo el vidrio. ¿Cuál fue la lógica? ¿Vieron así? Sigamos laburando. No pasó nada. Y no bueno, pero hoy pasa. Hoy eso ya no se acepta. Por suerte. Pero por eso yo lo digo, esta generación, la nuestra, vino a decir, che, loco, se puede trabajar sin esas locuras, sin putear a nadie, sin maltratar a nadie. Esto que dice el gringo es fundamental, che, lo viejo. Sí. Tranquilo. Igual, vos decís, llegamos muchas mujeres a los medios, de todas maneras siguen faltando, ¿verdad?
Sí, pero los equipos están mucho más diversos. Quizás al aire todavía no se nota tanto, pero los equipos, hay muchas mujeres muy capaces, a las que les cuesta todavía un montón demostrar lo capaces que son. Quizás por cada 10 de una mujer y una de un hombre están en el mismo lugar, pero todavía estamos trabajando para que eso cambie. Pero creo que sí, que hoy tenemos muchas más mujeres trabajando por su capacidad. Bien. Y su El talento. equipo de producción de ustedes. Bien. Vamos. ¿Hay un montón? Allá. Por acá. Buenas tardes, ¿cómo están? Nicole Preciosa desde el interior de Noticias Jesús María. Quería consultarles en toda esta era digital en la que se ven sumergidos trabajando constantemente, y ya que los estamos conociendo un poco más de cerca, ¿cuáles son los nuevos formatos en los que se han sentido realmente incómodos a la hora de trabajar y que prefieren esquivarle en toda esta era digital? Streaming con auriculares. Me siento la tía de la familia. Y sí, sobre todo lo que venimos de radio, yo sigo defendiendo la radio como el principal medio. La han querido matar muchas veces, ahora capaz que está un poco más herida que en otros casos, pero me parece que va a seguir sobreviviendo. Y bueno, salir de la radio donde justamente te amparaba esta cuestión de la no imagen, de la intimidad, de estar confortablemente en un lugar vos solo, con pocas personas, a tener que, salir a, todo lo que venimos hablando, ¿no? Que tu imagen se propague hasta no sé cuánto y me parece que eso es como lo más incómodo, por lo menos lo que venimos, porque digamos, es otro lenguaje, es otra cosa, y los chicos, en el caso de ustedes, cuando egresen ya todo esto, va a estar absolutamente naturalizado, de hecho ya lo está. Nosotros tuvimos que acomodarnos, viniendo, recién lo hablamos fuera del micrófono, pero yo empecé a hacer radio y todavía no existía el compact, o sea, tenés una idea, era cassette, y no tiene 150. con el dedo, con la virome y los vinilos, pero no el vinilo copado, no, originales, con la púa, era hacer radio artesanal de verdad. Era movilero con un handy, no había celular. No se ríen, no había celulares. Qué viejo, Chelo, ¿cuántos años tenés? 47. Y el handy que usábamos lo tenían todos. Entonces todos tenían un mismo handy, era como un handy policial. Sí. Entonces hablaba uno y se escuchaba. Entonces vos estabas haciendo una nota al gobernador y el guaso que estaba haciendo una nota en un choque, llegamos, no hay ni bosta acá. Y lo escuchaba el gobernador. Claro, hermoso. Porque todos teníamos el mismo handy. Entonces tenías que apagar porque no responde. Toda una lógica. TikTok. Tuvimos el pin de BlackBerry, ¿o no? El pin. ¿Me pasas tu pin? No me acostumbro a TikTok. A los challenges de TikTok. Gracias, un gusto. Me quedo ahí. Y con respecto a lo que dijo de la radio no va a morir nunca. Por una cuestión lógica es nuestro deseo, no sé si va a pasar, pero es como un deseo profundo de que no pase. Natural, digamos, es el único medio que se consume con un solo sentido, que es el oído. Para todos los otros medios necesitas al menos 2 sentidos, o la vista y el oído, o el tacto y la vista, o 2 o 3 sentidos. En la radio se escucha, con el oído ya está. Yo quiero hacer una pregunta, ¿escuchas podcast? Sí, pero muy poco, no me terminó de convencer, Muy poquito. Mira. Yo de 2 o 3 que me interesan no por el formato, sino el contenido. Dolina, por ejemplo. Exacto, sí. Eso es lo que puedo llegar a escuchar. Es radio. Tenemos una pregunta por allá. Buenas tardes a todos. Mariela Martínez le habla de Radio Universidad. Volviendo un poco a los comentarios, más allá de responderlos o no, lo que les quería consultar es cuánto los tienen en cuenta a la hora de producir contenido, también sabiendo lo que se genera en el consumo. Bueno, nosotros usamos mucho, hay mucha información que a veces podés tener en relación a una noticia, hemos conseguido muchos contactos y mucha información extra a chequear, a trabajar, a producir, pero por ejemplo hay un montón de gente que hoy para hacerle nota vos las contactás por las redes sociales, te presentás, le decís quién sos, le explicás y a partir de ahí después pasás a WhatsApp, después gente que escribe en alguna noticia que vos publicaste que tiene información y decís, che, ojo con esto que están escribiendo acá, será así, empecemos a chequear, averiguás, lo usamos como una fuente de información no fidedigna, no confiable. Eso implica que tenés que hacer todos los chequeos que son necesarios, pero muchas veces te da mucha información importante para trabajar, digamos. Hay algunas puntas que salen. Las puntas informativas, ahí está bueno.
Bien. Sí, también tiene que ver con, digamos, lo que nos obligó a cambiar en la redacción, o sea, lo que hablamos, la inmediatez. Hoy es 5 segundos, 10 segundos, si tenés que subir un reel o algo. Entonces, el relato, lo que venimos hablando, o la forma de contar, estás obligado a, digamos, se terminó la introducción, vas derecho al punto, arrancás con el título, ya no es, ¿había una vez? No, listo, porque a los 2 segundos quedó... Yo tengo ahí una lógica, perdón, a lo mejor soy un anacrónico en lo que voy a plantear. Para mí, hay una lógica que dice que nada se sostiene en las redes sociales más de 1 minuto y medio. ¿No? Hay una lógica. Yo creo que, primero, ¿quién nos sostiene más de 1 minuto y medio? Y ahí la respuesta que te van a caer, siempre que te cae, es la de los jóvenes. Los jóvenes no soportan más de 1 minuto y medio. Ok. Los jóvenes, como título, es un público, pero después hay otros públicos. Sí, pero nos contagiaron. O sea, te llevo algo más mundano y diario. El audio de WhatsApp. ¿Alguien soporta un audio de WhatsApp de más de 2 minutos? No. Pero vos sí escuchás. Pones el 1.50, el 2, acelerás, te agarra tu tía que te cuenta. No, nosotros nos mandamos podcast con mis amigas, ¿eh? Pero sí verías una nota en Twitter o en Instagram o en lo que sea que dure 4 minutos y está buena. Sí, porque te enganchás. Bueno, pero entonces la cuestión es el contenido, no cuánto duras. Bueno, entonces, yo con tu lógica, y un poco por eso te preguntaba si escuchabas podcast, yo creo que sí hay un público para contenido de calidad y mucho más extenso y más largo. Yo creo que hay entrevistas que disfrutamos y que si duran media hora yo las miro. Hay contenido de calidad en YouTube de periodistas que hacen investigaciones que son fantásticas. Y yo he visto a mis hijos, insisto, con 12 y 16 años, ver videos de 1 hora sobre una temática que les interesaba. O de fútbol, o de crímenes, o de historia, o de geografía, que son cosas que les gustan, que consumen, que miran y que vos decís, che, esto. Sí, yo creo que tiene y que dura ver mucho tiempo. Con ¿no? la predisposición y con los intereses, obviamente. Si te sentás a ver una película, ves una película. Digo, ahí está, vos tenés generaciones que miran. Stranger Things ahora va a durar 1 hora y media cada capítulo, y los que los miran son adolescentes. Digo, quizás hay un espacio para un contenido de calidad. Ahora, no querramos que un video de un gatito dure 1 hora. No, va a durar 30 segundos. Sí, claro. Bueno, empecemos a pensar contenido de calidad que pueda durar más. Yo en eso coincido, creo que hay. A ver, yo lo vengo siguiendo Cassiari. Cassiari te cuelga cada 2 días un cuento de 6 minutos. Y el tipo tiene una visibilización de cada cuento de 5 minutos 30. O sea, todos los tipos lo ven en promedio 5 minutos 30. Y voy a decir, chabón. Quiere decir que y lo ve mucha gente. Bueno, pero es público de nicho, por eso es como Dolina, pues, somos los que lo escuchamos, ya sabes cuál es el ritmo, ya sabes de qué se trata, vas a consumir. Está bien, pero no en estaremos Urbana haciendo Play, nicho. Urbana Play, lugar que yo recomiendo que miren porque hacen cosas muy interesantes. Sí. Ahora no me acuerdo cómo se llama esta chica que cuenta historias, que a mí me fascina cómo lo hace, no se me viene a la cabeza ahora. Sí, gracias, ella. Esa chica te hace, cuando lo sube, 10 minutos, 12 minutos, a veces son 25 minutos y se consume y se escucha. Digo, está bien, como nicho, como dice él. A lo mejor es como nicho, está bien. Yo no sé si Urbana Play es un nicho. Pero a lo mejor sí. A lo mejor ahora todo es nicho. Si no nos paran, nosotros seguimos. Sí, a ver, ahí hay otra pregunta. Allá tenemos primero y después la señorita de verde. Hola, buenas tardes. Carlos Ledesma para Radio Monseñor de Andrea. Ustedes mencionaron recién que los streaming más vistos eran Olga y Luzu. En el streaming de Córdoba, ¿qué estaría faltando para poder competir a nivel nacional o para entrar a este escenario de competencia? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Lo mismo que le falta a Metro en la última elección. Público. Bueno, a ver, yo les puedo contar la experiencia pequeña, chiquita que tenemos en un medio tradicional, ¿no? Que es el 12. Hoy el 12 tiene un montón de producción de streamings, muchísimo. ¿Qué es lo que más se ve en el streaming? Pero muy por encima del resto, lo que sale al aire. Sí, pero... Sigue vinculado con la tele. Sigue vinculado con la tele, o sea, lo que más se mira es Noticiero 12, Arriba Córdoba, Telenoche, seguimos el show del lagarto, pero chicos, a diferencia de 13.000, 14.000 y 15.000 a 1.200, 1.900 y 2.000, que es lo máximo que tiene un streaming genuino, digamos, ¿no? Original, entonces... Por eso, y ese es el otro debate, la tele está tan muerta como se supone que está. No. Seguir el tema de producción, por ahí
más gasto, más producción que... Hay un dato que para mí es importante sumar, que quizás tiene que ver con la composición de la gente que está mirando el streaming, que hay mucha gente, por ejemplo, y es una cuestión económica creo también, que dio de baja el cable, que dio de baja todo y mira YouTube en la tele. Entonces nosotros tenemos un nivel de consumo altísimo en porcentaje de gente que nos mira por Smart, que no nos mira por el celu en YouTube, que nos mira en la tele, como si viera la tele, pero a través de un streaming de YouTube. Es una cosa rarísima. Entonces, digo, no están pagando el cable. Es que no están pagando el cable. Claro, pagan el internet. Igual, me parece que esto que se está dando acá, que nosotros no en todo estamos de acuerdo, son las discusiones que se dan en el seno de los medios, chicos. Ninguno tiene la fórmula para saber qué es lo que hay que hacer. Esta discusión es la que tenemos todos los días entre todos los que hacemos los distintos productos, porque no tenemos en claro. Estamos probando todos los días probamos, y a veces nos va bien en alguna cosa y en lo mismo te va mal al otro día. Y no funciona más, quizás en una semana. Entonces, nada, es muy importante quizás a veces tener estos espacios de discusión para pensar, a ver qué surge. Bueno, vamos con la próxima pregunta. Hola, buenas tardes. Yo soy Estela Brizuela de Radio Revés. Recién dijeron algo que me hizo pensar. Hablamos mucho de la inmediatez, hablamos mucho de la fugacidad de los contenidos de las redes. Pero, por ejemplo, el CONICET nos ha mandado unos streaming de más de una hora que lo vio todo el mundo. ¿No será que no estamos produciendo contenidos que la gente quiera ver? Sí, lo que te voy a contestar como te contestaría es de nicho. Es de nicho. ¿Cuánto hubo de visualización? ¿60.000? Sí. ¿70? Llegó hasta 90.000. 90.000. ¿Cuántos puntos de rating son? Un Kempes. Un Kempes. Un Kempes. Una cancha arriba. Dua Lipa llenó 2. Dua Lipa llenó 2. Sí, y en rating no llega al punto, ¿no? Y en rating, en Buenos Aires no llega... No. 100.000. Sí, son 100.000 en Buenos Aires, un punto. Un punto de rating. Pero eso no significa que vos no puedas encontrar un nicho que te permita hacer lo que te gusta y que te permita vivir de esto, que en definitiva todos vamos a necesitar en algún momento hacer. Digo, no está mal, o sea, no es mala palabra decir que algo es de nicho, al contrario, ojalá cada uno de nosotros encontrara algo. El nicho. Y que, eso siempre digo lo mismo, cuando vos te guste algo, cuando encuentres algo que funciona, hacete el mejor en eso. Y vas a ser el mejor y vas a ser el que funcione en eso. No es una mala palabra. Sos de nicho y que encima podés vender ese contenido y ganar guita. ¿Te cubriste la pólvora? O sea que de alguna manera el consumo de información está siendo de nicho. Sí, claro. O sea, vamos segmentándonos como consumidores y por tanto como periodistas en algún sentido. Y sí. Vamos a otra pregunta de este otro lado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sole Soler de Nacional Córdoba. Preguntarles un poco a los tres, recién estuvieron hablando de cuáles son quizás las cuestiones que más los asustan, digamos, de las nuevas tecnologías, del uso de la IA en el periodismo, pero quizás enfocarnos en las potencialidades, ¿no? En eso que a ustedes a lo mejor los entusiasma de esto que se está produciendo, y en particular una pregunta para el gringo Bricio en relación a el periodismo cultural. ¿Cuál es el potencial que vos ves en el uso de redes sociales que a lo mejor te permite hacer cosas que en la radio no se podían hacer tan fácil? Bueno, sí, es lo que venimos hablando, que tiene que ver con las herramientas, con los canales, con la forma de comunicación. Y creo que en eso estamos coincidiendo, que la diferencia la sigue marcando el contenido y el que tiene cosas para decir, el que sabe decirlo. Obviamente que hay que ayornarse, por ejemplo, no sé, históricamente yo siempre me jacté de decir mi principal virtud es tener mucha memoria. Hoy no te sirve para nada. Hoy es algo que quedó obsoleto. Es decir, la formación de Racing de Córdoba, Wikipedia, 2 segundos y listo, ya está. ¿Qué pasa? Te obliga a ayornarte y a entrar por otro lado. En el plano de cultura creo que por ahí tiene más que ver con lo que venimos hablando, que volvemos a la palabra nicho, a un público puntual y específico, donde te da más margen para desarrollarte y para hacer a lo mejor un buen documental sobre la historia de algo, que obviamente la diferencia la va a seguir marcando la calidad. Y ojo, otra cosa, no confundamos, o sea, bueno, el ABC, ¿no? Que sea exitoso no significa que sea bueno ni que tenga calidad. Digamos, eso nunca fue medida, nunca fue métrica. Es más, se decía, digamos, que era hasta todo lo contrario, ¿no? Si sos demasiado exitoso, por algo será, diciendo, bueno,
Era como una especie de patota cultural que indicaba lo contrario, ¿no? Que había que ser raro, que éramos pocos, entonces nos entendemos más, decimos cosas más cool y demás. Voy a agregar algo a esto que decías del tema de la memoria. Yo creo que hay una diferencia gigante entre haber vivido algo, haber estudiado algo, entender algo y buscarlo en la IA o que alguien te lo dé. No es lo mismo que el gringo te explique lo que significó la primera vez que vino a tocar no sé quién, el contexto, la gente, que encontrar, en tal año vino tal a tocar. Digo, hay como una diferencia gigante que la sigue dando la persona, que la sigue dando el conocimiento, el estudio, la formación. Digo, eso por más de que vos puedas encontrar toda esa información, si vos no sabés cómo leerla, no sabés cómo contextualizarla, no sabés cómo ponerla en un tiempo y un espacio determinado, muchas veces pierde sentido. Entonces yo creo que personas como el gringo, que tiene una gran memoria, sigue siendo importante para entender y explicar ciertas cosas. Marca la diferencia. Yo le hice un comentario a él hoy antes Aunque a él le embole, porque él fue rebelde siempre, que Sí, vos le digas estas cosas no le gusta. No importa, a nosotros nos encanta escucharlo, contar historias. Pero hoy estaba él tiene un segmento en el programa de Omar Pereira en Radio Mitre. ¿Que deberían escucharlo? Que tienen que escucharlo, que va todos los jueves, en donde habla de rock. Omar y él, los dos saben mucho de música. Y los dos saben mucho de rock. Y les gusta. Se nota cuando a alguien le gusta lo que hace. Vos te das cuenta que estos tipos, vos le prenderías el micrófono, están 24 horas hablando y poniendo música y les importa nada si hay nadie escuchando hablar, no les importa nada. Corregilo. Sí, así. Okay. Y hoy estaba escuchándolo yo porque a mí me gusta esa sinergia en donde es genuino. Y él estaba hoy contando el tema, la historia de los Twists. Un grupo de nuestra mierda. Conoce. Hay gente que conoce. ¿Qué te pasa? No somos dinosaurios. Lo escuchaban sus padres. Y no sé si abuelos. Entonces, le digo, cuando él llega, yo como oyente de él, casi admirador, le digo, ¿cómo vas a hacer los twists hoy? ¿Qué te pasa con los twists? Te la pelea. Y le digo, ¿sabes lo único que me llamó la atención? Y en una parte del relato él da la formación de los tweets, donde vos te das cuenta que no la lee, que la sabe de memoria, y dice tal, Melingo, Fabiana Cantilo, tal. Dije yo, eso Wikipedia no te lo da. No, yo creo que te lo puedo dar, pero sí coincido que se nota la diferencia. Por ejemplo, yo te puedo escribir la historia de Nirvana y que la lea cualquiera. Se formó en el año 89. Claro. Pero se nota cuando el que lo lee, entre comillas, o el que lo cuenta, está empapado del tema y conoce, ¿no? Bueno, en fútbol, lo que sea. Exacto. Por eso, hoy una crónica de un partido la hace una máquina, la hace una IA, lo que sea. Pero las diferencias las siguen marcando los que saben, ¿no? Un Alejandro Fabri. Exacto, sí. Y donde también está la calidad del periodista, porque el periodista también tiene un ojo para mirar un detalle. Seguramente cuando vos estudiaste o investigaste sobre la historia de Nirvana, fuiste a buscar ciertos detalles. Sí, sobre todo por ahí cuando hay cuestiones que tienen que ver con lo contemporáneo, que lo viviste, ¿no? Que eso también es bastante relativo. A mí, por ejemplo, una frase que a mí me irrita tremendamente, cuando hablas con alguien y le decís, no sé, en la película, Volver al Futuro. No, yo tengo 30 años, no había nacido. ¿Y a mí qué mierda? Claro. Cuando yo nací, Chaplin no existía más, pero sé quién fue, qué película hizo, lo mismo que Gardel, lo mismo que, no sé, que Napoleón. No tenés que vivirlo para saberlo, ¿no? Pensé que tiene que ver con un interés y con una predisposición y básicamente con pasión. Eso y con no ser vago, ponete a leer. Si bien, la pasión. Bien, vamos con otra pregunta. Bueno, mi nombre es Melina Quiña, soy de Canal C y quería preguntarles si en esta era digital tuvieron que cambiar algo para adaptarse y cómo se sintieron con esa transformación, si la hubo. Sí, totalmente, un montón, todo, absolutamente todo, pero porque hace muchos años que hacemos esto, entonces los medios eran muy distintos cuando nosotros empezamos, era totalmente diferente todo, así que sí, yo insisto en esto, la capacidad de adaptarse a los cambios me parece que es fundamental para poder seguir trabajando, pero todo, absolutamente todo, hasta la forma en la que nos comunicamos con la gente, con las fuentes, la forma en que se trabaja técnicamente, no soy de la época de la tele en blanco y negro, pero casi, pasamos al HD, pasamos a otros formatos, pasamos a otras formas de retransmitir, ahora tenemos el streaming, es como que, pero todo cambió y cuando digo todo es todo. Sí,
Todo, sí. Todo. Bien. Sí. Pero lo que pasa es que nosotros somos de la generación que nos hemos ido adaptando a todos los cambios. Nosotros tenemos cambios cada 4 años. Del handy al celu zapato, al otro, del grabador chiquitito con cassette que lo ponía cerca de un teléfono y cuando salía al aire hacía que no podía salir al aire, a otro teléfono mejor, al BlackBerry, a otro grabador, y así. Y a cambios con los que no siempre estamos de acuerdo. Yo soy de las personas que considera que para hacer una buena cobertura vos necesitas de un periodista, de un camarógrafo, de un editor, de un equipo, de un técnico, de un productor. Son por lo menos 5 o 6 personas. Hoy es una persona con un celu. ¿Estoy de acuerdo? No. ¿Voy a poder luchar contra eso? Medio complicado. Y muchas veces estás obligado a pedir ayuda, y ahí, perdón, pero a generaciones inferiores, a gente más joven, porque editar un reel, para nosotros era chino esto, o sea, ¿de qué se trata? Es Instagram, bueno, pero obviamente si no entras en esa, te quedas afuera, estás obligado o a aprender o a apoyarte en la gente que sabe, ¿no? Un chico de 15 años te da vuelta como una media, sí, perfecto. De esta forma el concepto, por ejemplo, el concepto de edición en redes sociales, tranquilamente se puede aplicar el concepto de edición que nosotros teníamos cuando arrancamos en el noticiero, Lo que varía son algunos recursos de poner en negrito. Ay, pero es tan chiquito el celu que cada vez veo menos. Bueno, cada vez tengo más aumento en el... Antes teníamos 3 pantallas para editar, ahora un celular así chiquitito. No veo. Bien. No veo los ¿Tenemos segundos. otra pregunta? Sí, buenas tardes, mi nombre es Amelia Morre, de hoy de Córdoba. Quería preguntarles cuál es el límite y si logran pasarlo del consumo personal a pensar ya en una noticia o cómo se consumiría en alguno de sus públicos. ¿Qué toman? Yo, en mi caso, 24/7 y está mal. ¿Consumís 24/7? Sí, sí. No, Sí, yo la otra vez veía un meme que decía, los 15 minutos que veo Instagram antes de dormirme son las mejores 3 horas de mi vida. Y es así, yo creo que... Está mal, está muy bueno. Te quema la cabeza. Te quema la cabeza porque es un ratito y te diste cuenta, son las 2 de la mañana y está de las 10 de la noche. Si pasas de redes sociales a YouTube a ver una nota que viste en redes sociales, que te gustó, viste 1 hora y media de una nota, de ahí pasaste de vuelta a las redes y te diste cuenta, son... No, ¿y qué te quedó? Nada, porque viste boludeces. Es más, te puedo asegurar que en este momento agarro el teléfono y veo el tiempo en pantalla. No, yo soy mucho más estructurada en eso, pero porque tengo hijos a los que necesito enseñarles otra cosa. Entonces yo no puedo hacerlo si les quiero enseñar eso. Entonces trato de ser lo más estricta posible, de no estar con el celular en la mano todo el tiempo. En el trabajo sí, en el trabajo es todo el tiempo, entonces me satura. Llega un momento que estoy muy cansada del celular, del laburo del celular, y trato de no contestar cuestiones del laburo cuando estoy por fuera, lo que por lo general a veces genera problemas también, porque hay cosas que hay que decidirlas. Pero, insisto, lo hago más por una cuestión de mis hijos que porque estaría haciéndolo, digamos, si no tuviera ese freno. Pero necesito hacerlo y esto ya va por otro lado que no es el periodismo, ¿no? Si yo quiero que mis hijos no usen el celular, necesito darle opciones. Eso implica compartir tiempo. Claro. Y ese tiempo necesito que sea de calidad y no con un celular en el medio. Entonces, si quiero salir a hacer deporte, si quiero salir a caminar, si quiero jugar un juego de mesa, si quiero jugar a las cartas, si quiero escuchar música, si quiero leer un libro con ellos o lo que sea, necesito que el celular no esté. Pero eso tiene más que ver con una elección personal que con el periodismo, digamos. Pero en el trabajo es todo el tiempo. Bien. Sí, bien. ¿Tenemos otra pregunta ahí? ¿Cómo están? Ivana Aguirre de Radio Modo. ¿Se animan a decirnos un valor que ustedes creen que no se ha perdido en el periodismo? En la era digital. Que no se perdió. Está difícil. Ética no, tachar. Lo que pasa es que es difícil. Sinceridad, pasarla por ahí. Si quieren pasamos a otra. No, porque me parece sumamente importante. Yo creo que si quieres es una intención, pero personalmente tengo la intención de hacer bien mi trabajo. Puede no salirme, me puedo equivocar, puedo cometer errores, pero la intención de hacerlo bien, como esto que les decía, prefiero trabajar con buenas personas que con malas personas. Hay una intención, eso no significa que después haya muchas otras cosas que te impidan hacer las cosas de manera ideal como uno soñaba cuando era estudiante, ¿no? Porque hay muchas otras cosas con las que te encontrás después.
Pero tampoco puedo generalizar, es tan diverso el mundo del periodismo, son tan diversas las personas, son tan diversos los intereses y los objetivos que no podría hablarte por todos. Te puedo hablar por mí. Yo creo que una de las cosas que más acentuó es el perfeccionismo, ya que el margen de error cada vez es menor, o sea, por el grado de exposición. O sea, el que mete la pata, el que dice una boludez, el que la tira afuera, el que la caga, el que hace el chiste fuera del lugar, el que se prendió fuego, ¿no? Entonces creo que eso te obliga a, por lo menos, repensar varias veces lo que vas a decir, lo que vas a hacer, ¿no? De todas formas, me parece que no es una respuesta que te podamos dar en colectivo. Claro, sí, coincido. O sea, no se puede hablar en el colectivo periodístico, sino es una respuesta sí o sí individual. Pero coincido con la perfección. En la perfección Nos queda la última pregunta. A ver. Al principio dijeron el tema de la diferencia entre el streaming de Buenos Aires y de Córdoba por un tema económico, y creo que lo mismo pasa con el periodismo tradicional o las plataformas tradicionales. Mi pregunta es, ¿cómo hacer un buen periodismo pero con pocos recursos? Con buenas ideas. Con buenas ideas, siendo genuino, probando cosas. Cuando los recursos están, todo es más fácil. Igual yo creo que hay un montón de espacios que tienen un montón de recursos y tienen cero ideas, Yo creo que lo que más falta son buenas ideas y cosas originales y genuinas y con gente que hace cosas. No sé si falta. Hay una cuestión muy cultural de Córdoba que tengo ahí con el tema del streaming que me pasa que no sé, no encuentro la lógica de la diferencia abismal que hay de las vistas en streaming de Buenos Aires con las que hay en Córdoba, de productos que son buenos. ¿Ustedes consumen streaming? ¿De ¿Qué acá? consumen? Bueno, yo trabajo en la voz, pero consumen, sacate vos de la voz, pero consumen streaming de Córdoba. Sí, yo Yo consumía el suceso de Basta Chicos. Llamamos al Basta Chicos. Pero vamos, hacemos una competencia, hagamos una comparación de el 100% de lo que vos ves en streaming. ¿Qué porcentaje de Córdoba y qué porcentaje de Buenos Aires? ¿80-20? A ver, chicos, me parece que la diferencia sigue siendo la misma. Una radio de Córdoba, un canal de Córdoba, Show Sport, Canal de lo que sea, tiene un determinado nivel de audiencia que comparado con Buenos Aires es imposible por una cuestión de mercado. Hablamos de una ciudad de 1,5 millones de habitantes con 20 millones. Es simplemente como eso. Y eso obviamente genera un montón de cosas que tienen que ver con infraestructura, con industria, con la palabra industria. Pero básicamente es una cuestión de mercado. Por eso, es decir, un streaming de Córdoba hoy comparado con Olga y con Lucio, y no, es como que compares Show Sport con TIC o ESPN o Fox, un canal de Córdoba con Telefe, con América o con Canal 13. Bueno, pero eso para mí es parte de las cosas que van a cambiar. Sí. Tengo la sensación de que esta cuestión del streaming, porque vos el streaming lo podés hacer global si querés, podés escalar. La pregunta es ¿por qué no escalamos? Me parece que lo que nos tenemos que preguntar es ¿por qué no podemos escalar si hoy tenemos los medios para escalar? ¿Por qué desde Córdoba no podemos escalar como se escala desde otros lugares? Desde Córdoba, desde ningún otro lugar. ¿Es solo una cuestión de mercado, Buenos Aires, recursos o hay otra cosa más que tenemos que trabajar y que tenemos que desarrollar? Porque el canal es el mismo para todos. El canal es el mismo para todos y vos podés transmitir a donde quieras. Bueno, ¿Qué tenemos que hacer ahí diferente para que eso funcione mejor? Si lo saben, nos lo cuentan. Tenemos un bonus track. Sí. Una pregunta más. No los liberamos todavía. No, perdón, yo no estaba fuera del programa, pero en realidad como docentes de nuestra parte, no solamente que nos toca enseñar desde la técnica, sino que nos resulta muy importante y muy crucial contagiar la pasión. Pero todo el tiempo, y creo que todos los que estamos acá como docentes tratamos de pasión, 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 porque cuando todo falla es la pasión. La pregunta es, ¿la pasión y la vocación periodística están intactas hoy? Sí, por supuesto que sí. Fuera de discusión. No. ¿Cuántos años de terapia? Desde que le dije a mi vieja que iba a hacer esto y que me dijo te vas a cagar de hambre al día de hoy, no me arrepiento un segundo y si volverían a hacer 1000 veces sería esto.
Yo creo que es un trabajo. Si estoy tan seguro. Elegiría otra en cosa. algún lado la flecha que dice no, allá por ahí estaba, no la vi. No es por acá, como el TikTok. Yo creo que es una profesión que no se puede desarrollar si no es con pasión. Sobre todo por todo lo que tiene alrededor, digamos. Si no es con pasión, hay muy pocas maneras de. Ay, porque está claro que no lo haces por la guita o por No, claramente. No. Demasiado claro. No, sí, O exacto. sea, esto Así es que pasión, amor, pasión y amor. O sea, no es guita. Sepan que no van a hacer fortuna ustedes acá, ¿eh? O sea, van a ser pobres toda la vida. Creo. Pero felices. Pero van a hacer cosas. Sepan que los van a putear más de lo que los van a halagar. Sepan que van a un montón de cosas. De todas formas, sigue siendo cuando vos das una linda historia, contás una buena historia, le diste una mano a alguien y lo hiciste feliz en un momento a una persona, ese momento paga todo el resto. Sí, cuando sentís que tu voz tiene llegada a esto, cuando decís algo que del otro lado hay una devolución sincera, digo, más allá del hater o de la adulación barata que también está. Yo el mejor, nada, no soy. No. Sí, tal cual. Saber. Pero el que te dice, che, una vez dijiste tal cosa y eso me quedó pensando y tenías razón, bueno, mierda, entonces ahí donde sí decís, esto vale la pena, ¿no? Bien. Y hay una cosa que no hemos hablado y que no ha surgido, que es el tema de inteligencia artificial. Es un quilombo. Sepan que es un quilombito que se viene fuerte. Bien. Vamos a hacer una pregunta más. Sí. Bueno, ¿cómo están, chicos? Un gusto, la verdad. Acá del equipo de estudiantes vamos a hacerles una pregunta que, bueno, tiene que ver también con la pasión de su profesión y cuál fue el trabajo o la entrevista que les gustaría hacer y que todavía no hicieron. Ay, no sé. ¿Vos a quién? Ay, no sé. Y en mi caso, ponele, que me dedico puntualmente al rock, y hablando por ahí de músicos argentinos, nacionales, que uno miró toda la vida, una deuda, por lo que me queda es un Charly García, pero no sé si este Charly García serviría, ¿no? Empecemos por ahí. Pero un Indio Solari, ponele que sí. Yo me sentaría a tomar unos mates con Messi un buen rato y a charlar con él. Ya que han criticado tanto las entrevistas y la forma en la que él habla, creo que sería un desafío sacarle algo diferente o poder tener una entrevista que vaya un poco más allá de lo deportivo, digamos, ¿no? Me parece que es una típica historia que nos representa en un montón de sentidos a los argentinos y me gustaría poder tener esa charla. Bien. A mí me gustaría haberle podido hacer notas a gente que murió. Por ejemplo, un mano a mano con Perón. Bueno, lo de la mano. Justo esa frase, Chelo. Antes de los 80 cuando se lo corta. Esa parte corta. Pero bueno, chicos, así no podemos seguir. Pero con la Claro. cosas tipo personajes así. Bien. Onda volver en el tiempo y ver a Claro, cómo van a fueron las decir, cosas. che, una linda nota por ejemplo, una buena nota con Alfonsín. Ay, sí, totalmente. A mí me encanta la política. Con San Martín. Claro, Belgrano, San Martín, pero lo que pasa es que, bueno, sí, ponele, pero con San Martín y con Belgrano me pasa que habría cuestiones culturales difíciles de entender. Pero yo a Alfonsín le podría preguntar sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y a Perón también. Entonces digo, esas clases de tipos que marcaron eras, ¿no? A mí me gusta la política, yo amo la política, para mí el arte de cambiar la vida de la gente, pero no digan esas nada, no hagan caras. Yo creo todavía en que la política es el camino en donde una buena política le cambia la vida a la gente. Cosas que también van a cambiar. Para ir cerrando, bueno, ya se cerraron las preguntas, si se me permite voy a hacer una yo. Recién decían, bueno, la radio no murió, vos decías, se pone en duda si la tele está tan muerta como se dice. Discutíamos sobre los desafíos del periodismo en esta era. ¿El periodismo tiene futuro o va a morir en algún momento? No va a morir nunca.
El periodismo no va mal. Y el periodismo y el peronismo. Eso no sé. Cosas de periodista político. Hace mucho que te dieron de alta en terapia. Volvé. ¿Quién te dijo que me dieron de alta? No, creo que el periodismo no va a morir nunca. Bien. Bueno, muy bien. La verdad que ha sido un gusto tenerlos en esta clase de televisión con la profe Juli Gatti. ¿Tenemos algo para entregarles, Juli? ¿Puede ser? El café ya fue. Sí, tenemos un reconocimiento para nuestros tres invitados que le vamos a pedir a los docentes que se acerquen. Sí, por supuesto, a Julia, a Pedro Garelo, que pase, que es el director académico de la diplomatura. Muchas gracias. Pero ¿cómo no? Les agradecemos un montón la presencia. Han quedado frases para la historia en esta conferencia de prensa que la vamos a estar escuchando el próximo lunes 24 en Radio Revés 88.7 y por La Calera Televisión. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno. Gracias a todos los periodistas también. Hasta la próxima. Hasta la próxima.